pero los proyectos finales la verdad estuvieron muy padres. El que más me gustó a mí fue uno de unos compañeros de mates y un computólogo, y lo que hicieron fue programar un algoritmo para que identificara si una cuenta de Instagram es falsa o verdadera. La entrenaron con un conjunto de datos y pudieron acertar el 100% de todas las cuentas de nuestro salón si eran falsas o verdaderas. Entonces estuvo muy padre ese ejemplo. Suena cool. Magma. Brr. Ciencia de datos es básicamente mates, un área de experiencia y programación, ¿no? Ciencias de la computación. Puedes trabajar tanto en la academia como empresarial. Empresarialmente está muy bien pagado y en la academia están haciendo cosas muy interesantes, desarrollando nuevos tanto algoritmos o en temas que no se ha aplicado ciencia de datos todavía. Por ejemplo, en biología apenas se está viendo con genética, ¿no? Analizando el genoma humano y predecir cierto tipo de cosas. Entonces, en todas las áreas puedes encontrar cómo aplicar ciencia de datos. ¿Es difícil esta carrera? Yo diría, con mi único semestre que llevo, que este semestre sí requirió mucho tiempo. Yo creo que también fue una de las razones por las que los que estudiaban carrera simultánea ya no están estudiando aquí. Entonces sí te va a requerir mucho tiempo para que lo consideres, pero creo que vale la pena. Bueno, amigo, vamos a pasar a que nos cuentes sobre tu primer semestre. ¿Qué materias llevas? ¿Qué fue lo que más te gustó, lo que no te gustó? ¿Qué tipo de proyectos hacen? ¿Qué tareas te dejan? Vamos a empezar con computación concurrente. ¿Qué se hace en esa materia? En esa materia ves cómo aplicar de manera concurrente y paralela a algoritmos. O sea que tu computadora tiene varios núcleos, ¿no? Varios CPUs. Entonces lo que hacemos es que todos se puedan usar al mismo tiempo y así hacer los tiempos de ejecución mucho más rápidos. También aprendimos a trabajar con Julia, que es otro lenguaje de programación muy innovador, y a utilizar GPUs. Entonces estuvo muy interesante el curso, aunque muchos dirían otra cosa por el profesor. Ok, y después pasaremos a profesores. Pero bueno, ¿qué tipo de tareas te dejaron ahí? Pues te puedo platicar de mi proyecto final. El proyecto final fue, tenemos un server con muchos procesadores, ¿no? Muchas compus. Se le llama clúster, ¿no? Entonces lo que hicimos fue conectarnos al clúster, realizar un algoritmo de optimización de manera paralela para cierto número de procesadores, de computadoras, y pues ver cómo escalan y ese tipo de cosas. Estuvo bueno el proyecto final. ¿Cuál fue tu materia favorita? Yo diría que paradigmas de programación para ciencia de datos o base de datos. Las dos estuvieron muy, muy buenas. ¿Y en esas qué se hace? En paradigmas ves como algoritmos de machine learning, que viene siendo como regresiones lineales, ¿no? Lo más simple, o un perceptrón. Y vas escalando y empiezas a ver como clustering y todo lo programas tú desde cero, ya sea en clase o como tarea. Entonces está muy interesante y el profe, muy, muy, muy bueno el profe, y muy como a la vanguardia, porque hay algoritmos que se implementaron hace como 3 años y si son muy famosos o útiles, él investiga, te los explica y está muy padre esa clase. O sea que algo que tienen aquí es que sí son novedosos, porque por ejemplo cuando estudiábamos en Mac, o bueno allá en Mac, pues nos enseñaban cosas como que un poco antañas, ¿no? Sí, la verdad es que sí están muy a la vanguardia. Incluso la biblioteca tiene libros del año y son libros caros. Entonces la biblioteca de Limas también es un gran plus porque está bastante buena. Ok. ¿Y por qué fue tu materia favorita? Pues justamente porque veíamos muchas cosas que es lo divertido, ¿no? Ver cómo aplicar un modelo y predecir comportamientos. Entonces, para mí fue la mejor materia porque fue la más divertida y, bueno, muy de la mano con base de datos, la verdad. Por ejemplo, ¿qué puedo predecir? Pues, por ejemplo, tú le das datos de entrenamiento, el clásico, ¿no? El de
las plantas. Tú le das la longitud de las hojas, de los pétalos de ciertas plantas, le metes uno nuevo y te va a dar la clasificación de planta que es, ¿no? Por decir algo. Bueno, ¿y en bases de datos qué hacen? En bases de datos, pues vimos como un negocio, una empresa, guarda los datos de forma pues segura y cómo los utiliza, ¿no? Entonces es mucho de la parte de SQL, que es esencial para un científico de datos. Y pues vimos prácticamente dos tipos de sistemas, OLTP y OLAP. QLTP y OLAP. OLTP y OLAP. OLTP. Ok. ¿Y qué tipos de tareas te dejan ahí? Esa fue la más pesada en cuanto a tareas. Todas las semanas hay una práctica y muy poquitas son las que salen en 1 hora o 2 horas. Sí son tardadas. Y por ejemplo, de proyecto final lo que tuvimos que hacer fue modelar una empresa y cómo almacenar los datos tanto en un sistema OLTP y uno OLAP. Las consultas que se tendrían que hacer para identificar cosas como cuál fue la compañía que vendió más refrescos en los últimos 4 años, ¿no? Ok. ¿Y por qué te gustó? Me gustó porque sí está también muy actualizado el curso y te hablan no solamente de lo que trata el curso, sino de cosas en general, como de qué hace un científico de datos. Y hay una cosa que se llama Data Pop, que el último jueves de cada mes se reúne gente que está en el campo de ciencia de datos y pues hace conferencias, ¿no?, de trabajo, y al final hay como networking para que conozcas a gente y puedes encontrar chamba, ver en qué están trabajando, ¿no? Y me encantó porque mucho de lo que dijeron en esa conferencia que fuimos, y fue una conferencia muy buena, lo estábamos viendo en clase y pudimos entender cosas muy específicas. Entonces fue como muy alentador saber que estamos en muy buen camino. O sea que cada jueves les traen personas, ¿o solo un jueves? El último jueves de cada mes, pero eso es externo, eso no es de la UNAM. Eso es ya de gente que está chambeando y que lo hace porque le gusta. O sea, vienen aquí a tu escuela. No, nosotros nos movimos, de hecho es en el TEC. ¿Pero eso ustedes lo buscaron o les dijeron en la escuela que fueran? Nosotros lo buscamos, pero qué bueno que lo mencionas. Aquí también hay conferencias, si no es cada semana, es algo así, hay muchísimas. Y también es de gente que está trabajando y te dicen en qué está trabajando y cómo utilizan los datos para hacer su análisis. Y viene de todo. Ahí está muy interesante porque el Data Pop es como empresarial, ¿no?, de gente que está trabajando. Pero acá podemos ver como el lado de investigación, y eso sí es de la carrera. Y pues te vienen cosas como, viste una tesis que estaba ahí, ¿no?, de la retina, ¿no?, que basado en fondos de ojo o algo así, pueden identificar si tienen algún tipo de cáncer o algo por el estilo. Entonces es bastante alentador que te traigan ese tipo de personas y el contacto, porque al final te dan el contacto para que tú te puedas mover con ellos. O sea que sí puedo hablarles si un día los necesito. Sí, si necesitas hacer tu servicio social o algún tipo de asesoramiento, podrías ponerte en contacto y ya. Pues suena a una linda comunidad. Sí, bastante. Y todos mis compañeros son muy, muy chidos, la verdad. ¿Los 12 que quedan? Los 12 que quedamos, muy unidos también. ¿Y hay mujeres? Sí, hay 3 mujeres. Muy bien, representando. Muy bien. ¿Y cuál fue tu materia menos favorita? Híjole, es que ¿por la materia o por el profesor? La que quieras. Si es por los temas vistos en materia, yo creo que diría que concurrente fue una de las que menos me gustó. Sí, sonaba aburrido. También fue por el profesor. Sí. Y bueno, entonces la mayoría de los profesores son buenos, pero sí hay uno que otro malo, ¿o qué opinarías? ¿Qué rango les das a los profes? Yo creo que todos son muy buenos. El problema es que hay profesores que están mucho que también dan clases en ciencias y son muy como matemáticos puros, ¿no? Entonces entran de lleno a las mates
y a lo mejor sí cuesta mucho trabajo. Entonces, para su carrera de origen también les aconsejaría contemplar esto de que vienen más cosas de mates que de computación al inicio, porque cuesta trabajo seguirlo, sobre todo por ejemplo en probabilidad viene fuertísimo, te da como las 3 pruebas, procesos estocásticos en un solo curso y con demostraciones, entonces sí está muy muy pesado ese curso, pero también está interesante cómo lo lleva. Ok, entonces el problema con los profes no es que sean exactamente malos, sino que su enfoque, por ejemplo, entiendo que a ustedes pues les gusta más y les funciona más el enfoque como más tecnológico, más de ahora, y ese profe era como más matemático, más como más teórico, más aburrido. Más teórico, pero no es que esto deje de estar relacionado, porque de hecho vimos pues cómo funciona el algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, pero basado en probabilidad. Entonces no deja de estar enfocado en ciencia de datos, son buenos profes, pero sí pueden llegar a ser, para mí como matemático aplicado y computólogo, pues sí sentí que fue mates más puras de las que acostumbro. Demasiado fuerte para ti y para lo que te quieres dedicar, ¿no? Porque... Sí, yo diría que sí también. O también hubo otro profe, que el de métodos matemáticos para ciencia de datos, que también fue muy específico en algunos temas, a tal punto que ya no era tan útil, por ejemplo. Sí, claro. Creo que yo también si quisiera estudiar esta carrera sería para hacer cosas útiles, ¿no? Si no me iría a matemáticas puras y solo tengo amor por las demostraciones y lo pesado. En efecto. ¿Cuántas clases llevas por semestre? Este semestre llevamos 6 clases. ¿Y ya? Es que más digo, todos los semestres llevamos 6 clases. ¿Y en métodos matemáticos qué ven? Pues empezamos con cosas de mucha álgebra lineal, como el método de Jacobi o ese estilo de cosas. Mucha álgebra lineal, pero utilizando computación. Pero después se tornó a algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, cómo mejorar el rendimiento de un modelo, y pues eso estuvo bastante interesante. Esa del 1 al 10, ¿qué tanto te gustó? Como digo, está dividido como en 2 partes, incluso la dan 2 profesores diferentes. La primera parte yo no me gustó nada, sinceramente, y la segunda me encantó, fue un contraste muy fuerte. La de Machine Learning. Sí, sí. Bueno, amigo, pues ya nos has contado bastante. Me siento un poco animada. Esta carrera suena muy interesante. Qué bueno. Creo que es muy top. Suena muy top. Pero, pues, por ejemplo, ¿qué le dirías a alguien que quiere entrar a esta carrera? Pues que, por ejemplo, si vas por los consejos que te di, tal vez estás pensando en meterte a algo de mates puras o de física o algo similar, pero aún así date la oportunidad de meterte a las cosas de computación, más que porque van a venir en el examen, para que tú te des cuenta si de verdad te interesa como este rollo, ¿no? Porque programamos en todas las materias y es diario, entonces sí es un factor clave, y pues sí tienes que darte cuenta, o al revés, si estás en el área como de computación, tienes que saber que van a venir demostraciones, bueno, tal vez no fuertes para mis compañeros de mates puras, pero yo diría que sí está pesado algunos cursos. Ok, entonces es como que analizar bien qué quiero y qué soy ahora, en dónde estoy y hacia dónde voy. Sí, suena muy existencial el asunto, pero pagan bien, entonces no sé. Sí es importante conocerte para hacer un buen... Ya estaba lista para cambiarme esta carrera, pero luego dijiste que hay que programar diario y ya no quiero ir. No importa cuánto dinero me vayan a pagar. Zafo. Pero si programar es súper chido. ¿Tú crees que es difícil programar para las personas que están viendo y jamás han programado nada? Yo digo que sí. Yo creo que no hay mejor forma de saberlo que empezar a programar. Yo considero que pueden aprender muy rápido. Aprendan Python, que es lo que utilizamos siempre. Aquí, ¿cuáles son los lenguajes que más utilizan? Utilizamos sobre todo 3.
Python por mucho gana, así 80% de los trabajos Python. En Julia le pondría pues muy poquillo, es nada más de una materia. Y R, que también nada más la vimos como en una materia, pero yo en lo personal lo evité a toda costa, no me gusta tanto, pero tendré que aprender en algún punto. O sea, todos esos otros lenguajes que ya yo había visto, como los que te enseñan en la carrera base de C y Java y esas cosas, ya no existen aquí. Pues C lo vimos, pero como dato histórico, ¿no? Contexto histórico. No es tanto que lo ocupemos, pero es que Python es muy versátil, es fácil de escribir, parece pseudocódigo, y pues es muy bonito utilizarlo. Pero también hay científicos de datos que utilizan Java y C. Muchos menos, muchísimos menos, pero también los hay por si quieres irte full C o full Java. Nada te lo impide, pero tampoco lo aconsejaría. ¿Tú crees que esos van a morir? No, o sea, muchas empresas utilizan Java. C está en todos lados para bajo nivel, entonces no creo que mueran tan fácilmente, pero no creo que sea el rumbo a donde va ciencia. El futuro. Sí, yo creo que si te interesa, podrías, Julia, por ejemplo, que quiere ser tan rápido como C, pero tan sencillo de escribir como Python. Muy bien. Bueno, amigo, pues creo que ya nos contaste bastantes cosas. Nos sentimos informados, creo. Qué bueno, elijan ciencia de datos. Entonces, pues, amigos, creo que esto sería todo por esta entrevista. Recuerden suscribirse para seguir aprendiendo juntos y decirnos de qué otra carrera quieren que hablemos. Neto, amiguito explorador, muchas gracias por venir aquí con las ardillas. No, un gusto, muy divertido tu entrevista. Sí, esperemos que hayamos podido ayudarlos y que se encuentren aquí con Neto el año que viene. Sí. Y lo saludan y le dicen, tú eres el del video. Igual si tienen alguna duda pueden contactarme, sí. Y pues nada, esperemos verlos pronto. Esto fue I Don't Know, él es Neto Rivera, yo soy Lausde y nos vemos en otro episodio. Nos vemos. Espera, te mostraré un poco más de la facultad mientras te recuerdo que si tú ya estás decidido a ingresar a esta carrera o tienes curiosidad de saber qué tan difícil puede ser todo el proceso, tenemos la parte 1 de este video, por si no lo has visto, donde te explicamos los prerequisitos para esta carrera de ingreso indirecto y nuestro entrevistado nos cuenta un poco sobre las preguntas que vienen en el examen. No olvides dejar un comentario, por ejemplo un emoji, para saber que sí te pudimos ayudar y tener más motivación de crear más y mejor contenido. Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida.